Muy buenos días, hermanos. Realmente ha sido un lindo tiempo, una primera experiencia para muchos, pero para muchos una experiencia muy confrontante con el tema de su salud, ¿no? Realmente valoro mucho que han hecho el esfuerzo. Creo que ya después del día viernes muchos se han venido con sus frazaditas ya y sus chamarras, ¿no? Pero algunos sí, ya estamos resfriados, pero gracias a Dios nos vamos a ir con muchas cosas en el corazón, ¿no? Y para meditar, para pensar. Vamos a comenzar esta sesión leyendo Hechos 1, 6 al 9. Dice así la palabra del Señor. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Padre Celestial, queremos acercarnos a ti, rogándote, Señor, que una vez más tú nos hables por medio de tu palabra. Tu palabra, Señor, amolda nuestros corazones. Tu palabra crea en nosotros una pasión grande por ti, por el reino, por la magnificencia de tu gloria, Señor. Te damos gracias porque usas la palabra de una forma grande, Señor, profunda, y porque por medio de ella podemos verte mejor cada día, Señor. Oh Dios, te rogamos una vez más que tú nos hables por medio de ella, Señor. Si lo haces, queremos comprometernos en las fuerzas que tú mismo nos des, que vamos a hacer el esfuerzo de escucharte y de obedecer en todo lo que en tu palabra se nos demande, Señor. Así te rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Después que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz y resucitó al tercer día, durante 40 días, dice la palabra del Señor, que se manifestó a los apóstoles, porque el Señor Jesús había hablado durante su ministerio sobre su resurrección. Bueno, esto era algo muy difícil de aceptar, de entender también, pero cuando Él resucitó se le apareció a los discípulos para demostrarles lo que Él les había dicho durante su tiempo de ministerio en la tierra. Pero otra de las cosas que hizo durante este tiempo, que se quedó después de su resurrección, fue darles las últimas instrucciones acerca del reino de Dios. Por eso, en la palabra es increíble cómo el reino de Dios es una transversal que corre a lo largo de toda la palabra de Dios. Seguramente ustedes han notado eso. Tal vez han leído la Biblia antes sin ver eso. Pero ahora, a medida que estamos viendo una y otra sesión, notamos que el reino de Dios es un tema prominente en la palabra de Dios. Así que, entre las últimas cosas que Jesús hace después de su resurrección es darles instrucciones acerca del reino de Dios. Por ejemplo, en Hechos capítulo 1, versículo 3, dice:
a quienes también, dice los apóstoles, ¿no?, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Cuál fue el tema después de su resurrección? ¿Cuál fue el tema prominente de Jesús con sus discípulos? Hablarles acerca del reino de Dios. Había llegado el tiempo final. Jesús, entonces, después de esto, los llevó a sus discípulos a un lugar que era sumamente familiar para ellos. Era un lugar muy especial para Jesús. Sus amigos, sus mejores amigos, Lázaro y sus hermanas, vivían cerca de este lugar, Betania. Desde allí, en ese familiar paraje, sobre el Monte de los Olivos, el Cristo vencedor partiría hacia su coronación, a su coronación como Rey en los lugares celestiales. Fue precisamente en ese momento, previo a su ascensión, que Jesús tuvo una última y una solemne entrevista con ellos. Y les respondió, dice la palabra, acerca de las últimas cosas del reino de Dios. Entonces, los que estaban ahí reunidos, hablando con Jesús, en este último y solemne momento, todavía con la mente y el corazón puesto en la esperanza de que el reino de Dios tendría que ser una institución terrenal. Jesús tendría que instituir un reino de poder y de dominio terrenal. Todavía hay la esperanza en los discípulos de que en el último momento Jesús les diga, ahora vamos a comenzar la revolución. Pero no lo hace. Todavía Jesús insiste en que se irá, se apartará de ellos. Los ha llevado a un lugar donde les dice que no lo verán más a Él. Y en medio de eso los discípulos le hacen otra vez la pregunta más crucial de la palabra del Señor acerca del reino de Dios. Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? En Hechos 1:6 al 7, el versículo completo dice así. Entonces dice, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Podemos imaginarnos allá a Jesús con sus discípulos. Tal vez tendrían que estar hablando de muchas cosas. Te vamos a extrañar, va a ser muy difícil vivir sin ti. Hemos aprendido muchas cosas de ti, las cosas que solemos decir cuando nos vamos a separar. Pero no son las cosas que le dicen los discípulos a Jesús. Ellos todavía están preocupados acerca de un asunto principal para ellos, el reino de Dios. No hablan de muchas cosas de su amistad, sino, Señor, hemos estado esperando con toda paciencia. Hemos estado al lado de ti con mucha fidelidad. ¿Será que ahora que has resucitado y nos has demostrado que tienes poder incluso sobre la invencible muerte, instalaremos el reino? Tomarás el control político de la región. Depondrás al emperador romano y te sentarás en su lugar. ¿Serás nuestro rey? Eso es lo que viene después de esto. Ahora, Jesús no les niega la posibilidad de ser rey en los términos que ellos querían que lo sea, un rey terrenal. No les dice Jesús, no, queridos discípulos, eso jamás sucederá. Mi reinado será subjetivo y espiritual siempre. En realidad mi reinado sucederá en el corazón de ustedes. No les dice eso. No les niega que Jesús realmente será un rey en los términos en los que los discípulos estaban esperando. Pero sí les dice una cosa, no os toca saber esto a ustedes. No es de su incumbencia. En este momento no les ayuda a saber
cuándo sucederá eso. Pero Jesús les dice que el tiempo para que esto suceda está bajo el control de su Padre. Así que no les niega que Jesús realmente reinará, pero se negó a revelarles cuándo sucedería este evento. Ahora, ¿por qué estos discípulos fueron tan obstinados con este asunto? Tanto que aún en este momento tan sensible, como suele ser una despedida, insisten todavía con esta solicitud política, vamos a decir. Y es que en honor a la verdad, había razones para que ellos insistan con este asunto. Jesús les había dicho algunas cosas muy intrigantes acerca de su reinado en el tiempo de su ministerio. Algunas cosas como en Lucas 17, 20 al 21. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios ya está, eso es lo que está diciendo. En el Monte de los Olivos, Jesús no les revela cuándo se consolidará el reino de Dios, y sin embargo, les pide que piensen y pongan su energía sobre otro asunto muy importante mientras esperan el tiempo de Dios. Voy a repetir esto, es muy importante. Jesús no les niega en esta su despedida que Él va a ser rey en la forma que ellos querían o pensaban que sería. Pero les dice que no nos toca a nosotros saber el tiempo. Y usa allá un adversativo muy intensivo en el griego, pero lo que les dice allá, espero que piensen en otra cosa, entre tanto que Dios resuelve este asunto acerca del cuándo. En Hechos 1, 8 al 9 dice la palabra del Señor, y he subrayado a propósito el adversativo que se utiliza allá, porque en medio de toda esa charla que Jesús les da acerca del reino, les dice, pero, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos, Jesús no les da una fecha para la consolidación del reino de Dios. En cambio, Jesús les da en ese momento la misión fundamental de la iglesia. Ustedes serán testigos. Les da la misión fundamental a los discípulos que están en ese momento, mientras llega el momento tan esperado por ellos. Juan Calvino entendía este pasaje de la siguiente manera: me voy a mi coronación, seré rey, pero mi realeza sobre este reino no será visible todavía para todos en este mundo. Los ojos de los hombres estarán ciegos a mi realeza, pero les doy la tarea de hacer visible mi reino invisible. Tienen que testificar, dar testimonio de mi realeza, dice Juan Calvino acerca de este pasaje. Sí, ciertamente el reino de Dios ha llegado, pero por ahora es invisible. La tarea de la iglesia es hacer visible este reino invisible. ¿Cómo? Testifiquen. ¿Dónde? No acá cerca. Comiencen por aquí y luego irán más allá, hasta los confines de la tierra. Ese es el pero. Ese es el adversativo. Esa es la tarea que pone Jesús como el adversativo a la pregunta de cuándo te harás rey, en la forma en la que nosotros te entendemos rey. El versículo 8 que acabamos de leer comienza con una conjunción adversativa.
No les diré cuándo sucederá, pero, que se traduce también sin embargo, al contrario, más bien, piensen mejor en la tarea que tendrán que llevar adelante hasta que suceda. Entonces, la tarea principal de la iglesia es dar testimonio del reino de Dios, en la medida de que ya está vigente el reino de Dios, porque nuestro Señor ya fue coronado y Él reina ahora mismo, está sentado a la diestra del Padre y reina como Rey. ¿Qué significan estas afirmaciones de Jesús? ¿Es Jesús ya un Rey? ¿Cuál es el rol que tenemos como iglesia con respecto del reino de Dios? Son algunas de las preguntas que vamos a responder en esta sesión que se titula El reino de Dios y la iglesia. Y vamos a ver tres cosas en esta sesión. La primera cosa que vamos a ver tres cosas. Primero, la iglesia y el ya y el todavía no. Vamos a ver luego la iglesia en este tiempo. Y finalmente vamos a ver el reino, la iglesia y el evangelio. Comencemos entonces hablando acerca de la iglesia y el ya, pero todavía no. Uno de los temas fundamentales de la Biblia es el reino de Dios. Tanto que, como dice un erudito, si la Biblia tuviera que ser titulada, el título más apropiado para la Biblia sería El libro de la venida del reino de Dios, dice un autor. Por la misma razón, cuando estudiamos los evangelios, notamos a la vista que el enfoque principal del ministerio de Cristo fue el anuncio de la venida del reino de Dios. Veamos algunos versículos. Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Mateo 3:1-2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo 10:5-7. A estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Lucas 4:42-43. Cuando ya era de día y salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Lucas 10:8-9. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios, etcétera, etcétera. Si vamos por todos los evangelios, vamos a encontrar muchos versículos más, y el tema central de esos versículos y del ministerio del Señor Jesús fue explicar el reino de Dios. Esa es la razón de esta conferencia. El reino de Dios es un tema tan importante que si nosotros llegamos a descubrir, no vamos a definir, porque hay muchas posiciones con respecto de esto, pero si llegamos a entender la importancia y la relevancia siquiera acerca del reino de Dios, entonces entenderemos mucho de lo que la palabra de Dios nos trata de decir, porque Jesús vino para explicar eso. Había asuntos que para los discípulos, sin embargo, eran bastante confusos, porque como ustedes han leído los textos,
Parece que hay contradicciones entre ellas, en cuanto a la forma del reino de Dios, en cuanto a la forma en la que se revela, en cuanto al tiempo, porque parece que un rato dice ya es, y parece que otro rato dice no, esperen el reino de Dios. Había muchas cosas que había dicho Jesús acerca del reino de Dios, y para los discípulos era confuso, como ciertamente todavía lo es para la iglesia del Señor. Y las iglesias están divididas, bueno, no totalmente divididas, pero por lo menos no concuerdan en una acerca del significado total del reino de Dios. Uno de esos temas que quizá fue más difícil de aceptar que de entender para los discípulos fue el reino de Dios. Como muchos judíos, los discípulos esperaban con ansias el señorío de Dios y la liberación de su pueblo. Y Jesús parecía muchas veces dar a entender que Él había venido para eso, para reinar, para sentarse en vez del César. La pregunta que retumbaba en el corazón de la mayoría del pueblo judío en el tiempo de Jesús fue: ¿cuándo enviará Jehová al Mesías para librarnos de nuestros opresores y cumplir las promesas del pacto que le dieron a nuestros padres? ¿Dónde está el cumplimiento del reino prometido? Tiberio César sigue en la silla imperial. Pilato todavía gobierna. El templo no había sido reconstruido en su totalidad. Los impíos Anás y Caifás todavía administran el templo. Los enemigos de Israel, los paganos, no han sido derrotados. El Mesías no ha aparecido en una forma imperial, como ellos esperaban, con soldados, con armamento, con tesoros para instalar un reino terrenal. Nadie estaba avistando una verdadera liberación nacional. Ningún atisbo de cambio había en el ambiente político de Roma. ¿Qué significaban entonces en medio de esta incertidumbre las palabras de Jesús cuando hablaba acerca de la llegada del reino de Dios? Peor aún, el más grande profeta de Israel, como Cristo mismo lo había llamado, Juan el Bautista, estaba ahora encarcelado y confinado en una mazmorra en espera de su ejecución. Y fue desde esa prisión que el profeta de Dios estaba también haciéndose la misma pregunta: ¿quién es realmente Jesús? Sus palabras son confusas. En Mateo 11:2 dice: desde la cárcel Juan, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió a 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Por un lado, parecía que Jesús estaba anunciando el establecimiento del reino en el presente, pero por el otro lado parecía que más bien estaba refiriéndose a algo que sucedería en el futuro. Sin embargo, con toda certeza, la mayoría de los discípulos y los seguidores de Jesús eran partidarios del establecimiento del reino ya. Era una prerrogativa personal para ellos, era el deseo de ellos que Jesús establezca su reino ya. N.T. Wright dice: el reino de Dios significó la venidera vindicación de Israel, la victoria sobre los paganos, el eventual regalo de la paz, la justicia y la prosperidad. No es sorprendente que cuando apareció un profeta anunciando que este reino estaba llegando y que el Dios de Israel finalmente se estaba convirtiendo en rey, encontrara una audiencia tan entusiasta. ¿Qué está diciendo este autor? Una de las razones por las que Jesús tuvo mucha gente alrededor de él, obviamente fue la autoridad con la que él predicaba la palabra de Dios. La autoridad en muchas formas, con su testimonio también. Pero la otra razón por la que Jesús fue seguido por muchas personas era porque ellos creyeron que ahí está nuestro nuevo César, ahí está nuestro nuevo David, Él se sentará sobre el trono, ha llegado por fin nuestro día.
Nosotros, la iglesia, ¿dónde quedamos en esta historia? ¿Cómo debemos entender esta aparente contradicción? ¿Cómo le afecta o beneficia lo que estamos estudiando ahora a la iglesia? Hay un misterio acá. Y es muy importante comprender el misterio del reino, como lo llama Storr, porque es la clave para entender la unidad de las enseñanzas, no solo de Jesús, sino de la Biblia entera, acerca de Dios y su reino. El reino de Dios estaba presente en la persona de Jesús, en su enseñanza y en sus obras mesiánicas. En Jesús se cumplían todas las expectativas del Antiguo Testamento, pero hay muchos elementos escatológicos que todavía no están consumados o que son confusos. Entonces, hay una doble manifestación del reino de Dios que se complementan precisamente, creo, y es mi postura, en las dos venidas de Cristo. Las dos venidas de Cristo en una forma explican lo que es el reino de Dios, en la forma que lo ve Dios. En la primera venida de Cristo, cuando vino la primera vez de forma humilde y discreta para sufrir y morir por su pueblo, vino para hacer dos cosas principalmente: para restituir la justicia de Dios, porque Él vivió de una manera que nadie ha podido vivir hasta entonces, en todo lo que significaba la justicia de Dios, revelando en su misma vida y en todo lo que Él era, qué es realmente vivir la justicia de Dios. Y la segunda cosa, para derrotar el poder del diablo y las tinieblas. En Romanos capítulo 3, 23 al 26 dice la palabra del Señor: por cuanto todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces está diciendo acá el apóstol Pablo que hay algunas cosas que ha hecho el Señor y están subrayadas, ¿no? Que vino, dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús, para justificarnos, dice, gratuitamente por su gracia. Y luego dice también, y hay algunas cosas que son importantes, que vino a manifestar su justicia. Manifestar en este tiempo su justicia. ¿Cómo es realmente vivir en los términos de Dios? Pero también nos dice Colosenses 1, 13 al 14, que Él nos ha librado, dice, de la potestad de las tinieblas y trasladado, dice, al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. El otro asunto, aparte de salvarnos, mostrarnos la vida en los términos de la justicia de Dios, la tercera cosa que hace es que nos libra de la potestad de las tinieblas. Esto es muy importante, porque muchas veces en los evangelios vemos a Jesús expulsando demonios, por ejemplo. Otras veces vemos a los demonios confesando su derrota u obedeciendo a Jesús. Cuando yo era adolescente, a finales del siglo pasado, muchas iglesias entendieron e interpretaron estos eventos en un sentido casi eminentemente pedagógico. ¿Qué quiero decir con esto? Muchos entendieron esos encuentros que Jesús tuvo con los demonios como si Jesús estuviera muy interesado en enseñarnos cómo pelear, cómo hacer, cómo decir las palabras exactas para hacer exorcismos exitosos y enseñarnos cómo dominar a los demonios y al diablo con frases casi cabalísticas como la muy popular en el nombre de Jesús.
¿Qué quiero decirles con esto? Hubo una confusión muy fuerte en años pasados, porque la gente veía en esos pasajes una enseñanza, así tenemos que sacar los demonios, o estos son los tipos de demonios, o lo que muchos han escrito, cartografía espiritual, hay demonios de estos aquí, hay otro tipo de demonios en estos otros pueblos, o las diferentes formas de demonios, hay demonios de glotonería, hay demonios de flojera, hay demonios de avaricia, de adulterio, pero todo eso, toda esa confusión vino de no entender la línea que corre a través de la Biblia, que es el reino de Dios. Como cristianos, no podemos negar ni minimizar en absoluto la existencia y el proceder de los demonios y de Satanás. No les estoy diciendo para nada que, bueno, entonces eso de los demonios y todas esas cosas era una fantasía. No. Tenemos que ponerlo en el lugar exacto. Ese es en realidad lo que quiero explicarles. Debemos estar conscientes de su existencia. Debemos estar conscientes de que ellos son influyentes en muchas áreas. Ellos no son producto solamente de la superstición, realmente existen y actúan Satanás y los demonios. Pero, y aquí viene el pero, en los evangelios, Jesús aparece luchando y dominando a los demonios por una razón teológica sobre todo. Jesús aparece luchando y dominando a los demonios por una razón teológica sobre todo. ¿Por qué? Porque el Mesías prometido en su reinado no solamente iba a salvar a su pueblo, no solamente iba a traer justicia y bienestar a su pueblo, sino que también era la promesa del Antiguo Testamento que Él sometería al adversario, es decir, a Satanás. Satanás es el enemigo de Dios. Y en el establecimiento del reino, también entonces implicaba el sometimiento y la derrota del enemigo. No puedes establecer un reino sin antes ganarle al enemigo. Y eso es lo que Jesús estaba enseñando y mostrando a todas luces cuando se confrontaba con los demonios. Cuando los demonios venían y le decían, no podemos decirte, sabemos que eres el Hijo de Dios. Era otra forma de decir, sabemos que eres el Mesías prometido, sabemos que tú eres el Rey, no vamos a luchar contra ti. Solamente así podemos explicar este verso que dice en Lucas 11:20. Mas si por el dedo de Dios yo, dice Jesús, echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Qué está diciendo Jesús acá? Miren, la pregunta de muchos sería como otros, ¿no? En la iglesia. ¡Wow! Lo que has hecho es increíble. Ese hombre era un endemoniado, ese hombre andaba como loco, así por todo lado, nadie podía hacer nada por él, pero tú lo que hiciste realmente fue increíble. Y Jesús tal vez deteniéndoles y diciéndoles, no es la idea. La idea de todo esto es, vean, he derrotado a esos demonios, he sometido a esos demonios. Esos demonios han confesado que yo soy el Mesías, el Señor. Si yo estoy haciendo esas cosas, ¿qué significa? No sé. A ver, vayan al Antiguo Testamento. Miren las profecías. ¿Qué tiene que hacer el Mesías para ser rey? Tendría que someter al enemigo. ¿Quién es el enemigo? ¿Quién es el adversario principal? Satanás. Ahora, si yo estoy derrotando a Satanás, si yo estoy derrotando a los demonios, ¿quién soy? El Mesías. Sí,
Yo soy el Mesías, yo soy el Rey prometido. Si yo puedo ganarles a los demonios y a Satanás, yo soy el Mesías. Primera de Juan 3:8 dice, para esto apareció, dice el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Juan está hablando del propósito de Jesús. Uno de esos era deshacer las obras del diablo. En el griego la palabra es luo, desmontar, desarmar, destruir, romper, desbaratar las obras del diablo. Así, Cristo vino la primera vez para hacer la obra de la salvación, pero también para someter, para destruir, para romper, para desbaratar, para desarmar las obras del diablo. Pero Jesús no vino todavía para ser coronado como rey terrenal. Así que algunas veces, cuando la gente intentó hacerlo, Él escapa de esa intención. Si Jesús hubiese querido establecer el reino terrenal de una vez con Él acá, Él hubiese dejado que la gente en algunos momentos lo pusieran en un trono, pero Él escapó de esa posibilidad. En Juan 6:15, por ejemplo, pero entendiendo que Jesús iba a venir para apoderarse de Él, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de Él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte Él solo. Si Jesús hubiese estado en nuestra época, hubiésemos votado por Él. Daba comida a millares. Sanaba a las personas de formas increíbles. Eso es lo que pasaba con la gente que veía a Jesús. Claro, para algunos venía la teología y decía, es el Mesías. Pero ellos querían, como todos queremos muchas veces, queremos un rey en términos reales, tangibles, que me ayude ahora en las necesidades reales de la vida. Así que este versículo nos habla de un momento en el que la gente quiere agarrar a Jesús y lo quieren poner en el trono, y él huye, porque todavía no ha llegado el tiempo. Él escapa de esa posibilidad. Entonces, ahora, Él vendrá la segunda vez. Pero cuando venga la segunda vez, vendrá con poder, con grandeza visible, para liberar a la tierra de la maldición del pecado de una forma definitiva, para glorificar a su pueblo y para establecer su soberanía para siempre en el esplendor de los nuevos cielos y la nueva tierra. A esto se le llama en la teología el reino escatológico de Dios. Por esa razón, mientras que Jesús en un momento dice, el reino de Dios ha llegado, en el Padre Nuestro, Jesús les enseña a orar así, venga tu reino, como en el futuro. Venga tu reino, que se establezca. O en Zacarías 14:9 que dice, Jehová será rey sobre toda la tierra en aquel día. En una forma escatológica, en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. A este misterio del reino en la escatología se la describe con la frase el ya, pero todavía no. ¿Qué significa el ya, pero todavía no? Significa que Jesús ya es rey, como veremos en el siguiente punto. Muchos aspectos de su reinado ya se han establecido, pero a la misma vez el reino de Dios es una meta escatológica, la meta en el futuro de la historia de Dios. En la segunda venida de Cristo será consolidada de forma absoluta la derrota de todos los enemigos de Dios y la salvación definitiva de su pueblo. ¿Dónde está la iglesia?
La posición histórica de la iglesia está precisamente entre la primera y la segunda venida de Cristo, es decir, está disfrutando de muchos beneficios de su reinado presente y está también en una espera anhelante de la consolidación del reino en su segunda venida. ¿Por qué decimos esto? Comenzamos en el Monte de los Olivos. Señor, ¿harás tu reino acá así tangible? No les toca saber cuándo sucederá eso. Pero, entre tanto que suceda, ustedes serán testigos. Ustedes harán visible el reino invisible de Dios. Y la iglesia está ahí, entre el ya establecido reino de Dios y el anhelo del reino consolidado en el futuro. La segunda cosa que vamos a ver en esta sesión es la iglesia en este tiempo, el papel fundamental de la iglesia con respecto del reino de Dios en este tiempo. ¿Qué hacemos? Porque Jesús les dice en el Monte de los Olivos, pero esto harán. ¿Qué es lo que haremos? ¿Cuál es nuestro rol? ¿Cuál es nuestro papel como iglesia con respecto del reino de Dios? Eso es de lo que vamos a hablar ahora, la iglesia en este tiempo. Una pregunta que quiero responder, acá está mi cable por si acaso. Una cosa que quiero responder antes de hablar del rol de la iglesia en este tiempo es cómo sucedió la transición de hablar del reino de Dios para Israel a el reino de Dios para la iglesia. ¿Cómo sucedió esta transición? Porque en la Biblia en algún momento es Israel y en otro momento de pronto es la iglesia. En el Antiguo Testamento, todos los profetas predicaron contra el pecado de Israel. Si ustedes ven toda la historia del Antiguo Testamento, es una historia de fracaso de parte de Israel, de parte del rol que les da. En algún momento deténganse a estudiar seriamente el rol que debería cumplir Israel con respecto de las naciones. Es el mismo rol que Dios nos ha dado a la iglesia con respecto de las naciones. Pero ellos fracasaron, sucumbieron ante el pecado. De tal manera que todos los profetas predicaron contra el pecado de Israel. Los profetas vieron a todo el pueblo de Dios como desobediente y les proclamaron, por lo tanto, el juicio de Dios. Pero en medio de tal predicación, siempre hablaron y percibieron en medio de la nación incrédula acerca de un remanente de creyentes, una pequeña manada, un rebaño pequeño que serían el objeto del amor y el cuidado de Dios. Un autor dice, este remanente creyente, donde quiera que aparezca y por grande o pequeño que sea, es el verdadero pueblo de Dios. Esta realidad es la que más tarde Jesús expresa en el Evangelio de Lucas, cuando dice en Lucas 12:32, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Jesús está ahí con sus discípulos. Y en sus discípulos es que vio Jesús la realización del verdadero destino de Israel. Los discípulos de alguna manera representaban a ese permanente y siempre presente pequeño remanente, su pequeña manada que en medio de la incredulidad de la mayoría de los judíos, ellos creen y siguen a Jesús, aunque son pocos. Porque remanente quiere decir eso, lo que es poco, lo que es pequeño. Pero Dios, en su plan, no solamente tenía en mente a los judíos, sino también al resto de las naciones. Y la iglesia va a cumplir ese rol otra vez, como Israel fue llamado, ser luz a las naciones, ahora es la iglesia. Pero tampoco todo ese gentío mundial creerán, igual que con Israel, sino que en medio de ellos también habrá un remanente. Jesús lo expresa de esta manera en Juan 10:16.
Acaba de decirles que ellos son su pequeña manada, su pequeño remanente, siempre será así. Pocos serán los que creen. Pero tengo, dice en Juan 10:16, otras ovejas que no son de este redil. Tengo otras ovejas que no son de entre los judíos. A ellos también debo traer y ellos escucharán mi voz. Pero quiero que vean la consolidación final. Al final dice, y luego que llame a esas otras ovejas que no están en el redil, haré un rebaño, no dos. Haré un solo rebaño y habrá un solo pastor. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto de ese remanente, de esa manada pequeña de Israel, como de ese pequeño remanente también de las otras ovejas, será el pueblo de Dios, el único rebaño y el único pastor, con un único pastor. Ahora, esto quiere decir que ellos no deben ser vistos como un nuevo Israel, la iglesia, sino más bien como el verdadero Israel, en cuanto a Israel, perdón. Por lo tanto, la iglesia del Nuevo Testamento, escuchen esto, no es una creación o propósito completamente distinto, ni completamente nuevo de Dios, separado del pueblo del Antiguo Testamento, o un reemplazo de ellos, no. La iglesia de la era presente es simplemente la continuación de ese remanente natural que hay del pueblo de Dios. No todos creen. Y Pablo lo dice en muchas maneras en sus epístolas. No todo Israel es Israel. No todos, sino aquellos que son circuncidados del corazón. Una aclaración más antes de hablar del rol de la iglesia con respecto del reino. En Hechos 7:38 se señala a la iglesia en el desierto, refiriéndose obviamente a Israel en el Antiguo Testamento. Pero a pesar de que la palabra eclesía es la que se usa allá, unas 86 veces en realidad en la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, tenemos que considerar que esta palabra en el Antiguo Testamento, eclesía, no tenía el significado técnico del cuerpo de Cristo que llega a tener en el Nuevo Testamento. La congregación del pueblo de Dios, convocada o separada entre todas las naciones y unida en el bautismo del Espíritu Santo, como llega a tener a partir del día del Pentecostés en el aposento alto. Fue ese día que se dio en realidad el nacimiento histórico a la iglesia en Pentecostés. Aunque paradójicamente los que estaban en el aposento alto, casi en su totalidad eran judíos y fueron ellos los que experimentaron el derramamiento y el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, hablamos de Israel y de la iglesia. Dos títulos para un mismo pueblo, uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento respectivamente, pero un único pueblo remanente. Entonces el reino de Dios ya no está activo en el mundo a través de Israel, ahora más bien está activo a través de la iglesia. Y como dijimos al comienzo de este estudio, Dios desea que la iglesia en este tiempo haga visible el reino de Cristo invisible en las naciones. Ahora, ¿por qué la iglesia debe hacer visible a Jesús como rey? Si no está reinando, ¿dónde está su trono? Algún incrédulo vendrá, alguno que no cree en lo que tú crees vendrá y te dirá, a ver, muéstrame a Jesús rey, ¿dónde está reinando? Comenzamos este estudio en la ascensión de Cristo. Vamos a volver otra vez al Monte de los Olivos. Los discípulos están frente a una escena sumamente maravillosa. Jesús no les responde la pregunta acerca del tiempo en el que se establecerá el reino. Más bien les da un encargo de hacer visible su reinado invisible. Dicho esto,
comienza a levantarse, dice la palabra, despacio, muy despacio, contra la ley de la gravedad. Y es que ¿acaso la ley de la gravedad podría impedir lo que el rey quiere hacer? Cristo estableció la ley de la gravedad. Así que el rey asciende sin necesidad de ayuda, no necesita alas para hacerlo. Ninguna criatura alada lo ayuda, él se eleva por su propio poder y majestad, él es el rey. Y ante los ojos seguramente de algunos que están llorando porque siempre es doloroso despedirse, se levanta el Cristo vencedor, majestuoso, se alza poderoso ante sus ojos atónitos y con lágrimas. Entonces, una nube les quita la maravillosa visión. En medio de esa ascensión aparece una nube, así, flotando por sí solo, asciende en realidad a su coronación, asciende a su trono. La nube aparece y esconde entonces uno de los eventos más extraordinarios que sucede en los lugares celestiales, la coronación del Rey. Parece que a este evento es al que apunta el Salmo 24. Este salmo que por muchos ha sido llamado el Salmo de la Ascensión, porque nos revela este momento que le fue velado a los hombres ver. El Salmo 24:7 dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Fue un momento maravilloso, fue un momento excelso en todo el universo y en lo que haya de lo que sea más allá del universo. No lo hemos podido ver, pero lo podemos ver a partir de algunos textos como el Salmo 24:7. Podemos imaginarnos a Jesús escoltado por una corte de ángeles, llegando al cielo. Y cuando llega a las puertas del cielo, las criaturas celestiales que lo acompañan comienzan a gritar, o quizá tal vez una forma de canción celestial, pero de una forma muy potente le dicen a las puertas: levántense, levántense puertas eternas, puertas inanimadas, sométanse al Rey, denle las respectivas reverencias, ábranse, honren al magnífico y augusto príncipe. Él es su creador, ha vuelto, vencedor. Entonces los centinelas que guardan la entrada hacen una pregunta llena de significado. El versículo 8 dice: ¿quién es este Rey de gloria? ¿Quién es este Rey de gloria? Charles Spurgeon dice al respecto: esta era una pregunta llena de significado y digna de ser meditada por toda la eternidad. ¿Quién es en su persona, su naturaleza, carácter, oficio y misión? ¿Cuál es su linaje? ¿Cuál es su rango y su raza? ¿Cuál es su raza? La respuesta de la comitiva, acompañada seguramente de un imponente trasfondo musical, responde: es Jehová. Es Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Hay mucho significado detrás de esto. Jesús bajó a pelear una batalla. ¿Cómo de tristes habrán estado los ángeles? ¿Qué hará el Rey? Se va a hacer hombre, se hará un gusano, bajará allá donde lo odian. Él fue a pelear una batalla contra sus enemigos los hombres, contra los demonios también. ¿Cuántos ángeles habrán llorado? No lo hagas, Cristo, no lo hagas, Señor, no merecen que lo hagas, no necesitas hacerlo. Pero ahora lo ven retornar. Él ha vuelto, el vencedor,
Él ha ganado la batalla y aunque lo llevaban hasta la cruz, ahí mismo en la cruz Él venció. Él ganó la batalla a todas las potestades y a sus enemigos, los hombres también. Pero aquellos que se agarran de Cristo ahora son su pueblo. Y Él volvió triunfante, volvió a su cielo. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este rey que está entrando? ¿Cuál es su rango? ¿Quién es este rey de gloria? Jehová el fuerte, el valiente, Jehová el poderoso en batalla. Ha vuelto triunfador. San Agustín de Hipona comenta al respecto de la respuesta: es el Señor fuerte y poderoso, aquel a quien un día tratasteis como débil y oprimido. ¿Acaso no veis sus heridas? Tocadlas y veréis que están curadas, y que su entonces aparente debilidad mortal ahora se ha transformado en inmortalidad. Cuando el Señor entabló combate con la muerte, la debilidad propia de la condición humana quedó extinguida por su poder glorioso, dice San Agustín. ¿Cómo podríamos describir de una forma certera la coronación del rey? Solamente podemos estar seguros de que sin duda fue un evento supremamente glorioso, magnífico. Así entró a su palacio el vencedor, el héroe poderoso que fue coronado para siempre como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Peleó contra la muerte cara a cara e irónicamente en una cruz mató a la muerte con su muerte y luego resucitó y luego cabalgó triunfante a través de las puertas eternas, y así entró el Rey de Gloria a los lugares celestiales, triunfante. Entró con los agujeros en las manos y los pies, con el hueco en el costado, pero triunfante, glorioso y resplandeciente, como solo el Rey Jesús puede resplandecer realeza. Jack Noet en los 1600 dijo acerca de este evento: el que fue como un gusano cuando nació, un cordero en su pasión y un león en su resurrección, asciende ahora como un águila a los cielos y nos anima a seguirle hasta allí. La Jerusalén celestial recibe a su legítimo rey, la iglesia a su sumo sacerdote, la casa de Dios a su heredero, la creación entera recibe a su dignísimo rey. Como dice el credo de los apóstoles, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí reina. Pero eso no ve la gente. Eso no puede percibir la gente. Eso pasó allá. Eso nos ha sido velado verlo. ¿Quiénes muestran eso? Nosotros, la iglesia. ¿Recuerdan la primera sesión cuando vimos a Daniel? Una gran roca, una roca que parte y destruye a las naciones, pero es una roca que se vuelve cada vez más grande. Era solamente el tipo del evangelio. Nosotros tenemos una pasión por este rey. Nosotros tenemos una convicción fuerte por este rey. Nosotros creemos en este rey. Algunos hemos dejado todo por causa de este rey, porque no es mentira, creemos, es verdad. El rey reina. No estamos jugando a ser cristianos. Él es rey. Estamos enfriándonos acá por eso, porque hay una convicción fuerte de que Él ya está reinando en lo alto. Esa es la forma en la que hacemos visible el reino invisible de Dios. Finalmente, quiero terminar hablándoles acerca del reino, la iglesia y el evangelio. La Biblia es como un rompecabezas acerca del reino de Dios, que comienza a mostrarnos ciertas piezas en el Antiguo Testamento y termina mostrándonos la imagen final en el Nuevo Testamento. La conclusión y la imagen final, después de conectar todas las piezas, es Cristo. Green Goldsworthy dice:
Para ver el reino de Dios, debemos ver a Cristo. Hay diferencias para entender de forma absoluta el reino de Dios. Yo respeto todas esas diferencias. En mi iglesia solemos decir unidad en lo esencial, diversidad en lo que no es esencial, pero amor en ambas cosas. Hay una cosa que en medio de toda la confusión que hay acerca del reino de Dios nos une a los cristianos. Y eso es lo que dice Green Goldsworthy. Para ver el reino de Dios debemos ver a Jesús. ¿Cuál es el hecho que no tiene discusión? ¿Cuál es el hecho que no tiene divergencia? El hecho es que Jesús es el Rey. Eso es. Y eso es el Evangelio. Eso es lo que nosotros dispersamos como cristianos. Esa es la gran roca que finalmente termina tapando a todas las naciones en la visión de Daniel. El Evangelio. Jesús es el Rey. Esa es nuestra realidad. Esa es nuestra convicción. Ese es nuestro Evangelio, nuestras buenas noticias. La Biblia nos muestra al final a Jesús en las tres facetas que conforman un reino en general. Jesús es el verdadero pueblo de Dios. Jesús es el verdadero ambiente o el lugar donde Dios y el hombre tienen una relación. Jesús es el verdadero gobernante. Es decir, Jesucristo contiene en sí mismo el reino de Dios. Vamos a decirlo de otra forma. La teología bíblica nos muestra que el proceso de la revelación en la Biblia nos lleva al cumplimiento de toda esperanza en Cristo Jesús. Cristo es la meta y a donde inexorablemente nos apunta toda la revelación. Es en la persona y en los actos de Cristo que encontramos la clave para entender e interpretar toda la Escritura. Cristo es el Evangelio, las buenas noticias de la revelación del reino de Dios. En Cristo se explica todo. Cristo es la verdad que nos hace verdaderamente libres. Por eso, la iglesia debe tener a Cristo, como se dice en latín, como su unum atque altissimum nuncium, como su único y más exaltado mensaje, quiere decir. ¿Cómo puede hacer la iglesia visible el reino invisible de Dios? Predicando por encima de todo el Evangelio, mostrando a Cristo, porque Cristo es el Evangelio. Debemos mostrar la supremacía de Cristo en todas las cosas, porque como dice un predicador, el mejor regalo del Evangelio no es el perdón de pecados. El mejor regalo del Evangelio no es la justicia imputada de Cristo. El mejor regalo de Cristo no es ni siquiera la vida eterna. El mejor regalo del Evangelio es ver y saborear la supremacía de Jesucristo como Rey. La santa ambición de la iglesia, el anhelo más preciado de la iglesia, su esposa, es poder ver consolidado un día el reino misericordioso y magnífico de Cristo sobre todas las lenguas, sobre todas las etnias y sobre todas las naciones. Sí, nosotros somos la iglesia. Nosotros seremos los testigos eternos de la supremacía de Cristo sobre todas las naciones. Jesús partió a su palacio encargándoles la llamada Gran Comisión con estas palabras. En Mateo 28, 18 al 20, Jesús les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo soy Rey, ya lo soy. Toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Vayan, yo los acompañaré. Solo el Rey.